bienvenidos a una nueva edición de Caestio Omnia. Dossier de lo insólito, el primer libro del periodista David Cuevas, reúne infinidad de casos recogidos directamente de los testigos y en lugar de los hechos, un tipo de periodismo que, al menos en el mundo del misterio, escasea. En esta recta final de nuestra charla con él quisimos adentrarnos en otro gran bloque que en Dossier de lo insólito titula Testigos de lo increíble. No pudimos evitarlo, el que consideramos misterio de los misterios fue el gran protagonista de este último fragmento de tan interesante entrevista. David, ¿algo flota sobre el mundo? Sobre este viejo mundo nuestro. Sí, señor. Harto ya de los espacios infinitos. Esto último es una parodia, lógicamente, lo que he dicho. No se corresponde con la gran poesía de Carlos Murciano, ¿no? Sí, que por ahí la tengo, sí, ciertamente. Sí, un artículo... bueno, yo tengo el libro, ¿no? El que es fantástico. Yo tengo la crónica del ABC. Bueno, que por suerte muchos periódicos digitales ya tienden a digitalizar lo que antes estaba en papel y uno puede encontrar ese tipo de delicias y esa forma de escribir que yo lo siento, pero es verdad, no la veo mucho en estos días. En Dossier de lo insólito recoges casos de avistamientos recientes. Siguen apareciendo, pero como apuntábamos al principio, hay que ir a buscarlos, ¿no? Efectivamente, yo creo que hay quien dice, por ejemplo, si nos centramos un poco en tema OVNI, ¿no? Por centralizar un poco el tema, que ya no hay casos de ovnis. Y yo creo que lo comentaban que AB7, ¿no? Lo que no hay son personas que vayan a recoger casos de ovnis para poder divulgarlas. Creo que es el problema principal que hay, ¿no? Y considero que el trabajo de campo, del reporterismo, de ir al lugar, de hablar con los testigos, es algo que se ha perdido, por desgracia, y que la nueva generación ya no hace. Y es algo que también me mosquea un poco, ¿no? Y de hecho este dossier de lo insólito es un poco fruto de ese cabreo también, ¿no? Es decir, bueno, es que se puede hacer, se ha hecho y aquí está ese trabajo de campo, ¿no? Que puede estar más o menos criticado, pero ahí está, por lo menos se hace. Y yo estoy convencido de que siga habiendo casos, siga habiendo experiencias, siga habiendo sucesos no explicados o inexplicados, nunca inexplicables, porque considero que las cosas son inexplicadas, pero no han de ser inexplicables, tal y como decíamos, ¿no? Creo que sigue habiendo algo ahí fuera, y creo que, como decía el gran Carlos Murciano, y parafraseándote antes, algo flota sobre el mundo, sobre este viejo mundo nuestro, harto ya de rodar por los espacios infinitos, algo que llega de donde a sus cielos, los recorre, cómo, se detiene a veces para qué, y escapa luego hacia dónde. Es una de las partes de esa famosa y estupenda poesía que creo que dice mucho, ¿no? Y que también despierta un poco nuestro halo romántico a la hora de recoger ese tipo de casos, como hizo en su día. Bueno, Carlos Murciano lo que hizo fueron entrevistas para el diario ABC hace ya unos 50 años a grandes buscadores, investigadores y divulgadores del asunto OVNI, pero creo que también se puede perfectamente, pues, en este caso, trasladar o transportar a ese trabajo de campo, de reporterismo, de ir al lugar, de hablar con el testigo, de tenerlo cara a cara y de poder luego contar con el permiso del testigo esas vivencias al gran público, ¿no? Creo que es algo fantástico, maravilloso, y que debemos también al periodismo, que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y sus cosas fantásticas, ¿no? En una reciente tertulia de amigos, de hecho estábamos por esos lares en busca de los no identificados, ingenuamente a veces pienso, pues bueno, pues surgen tertulias y uno de esos amigos sugirió una opinión personal acerca del fenómeno OVNI, y que para él poco tenía que ver con los fenómenos paranormales. Pero claro, la línea divisoria entre esos dos campos no siempre es tan clara. En tu libro leí un término que quizás yo no había parado a acuñarlo en ese sentido, paraufología. Sí, fíjate, aquí es una de estas cosas que aprendes con el tiempo. Yo hace algunos años siempre distinguí
marqué una línea muy, muy marcada entre la ufología y la parapsicología. Yo siempre dije que no tenía nada que ver. Uh-huh. En parte, mantengo que son fenómenos diferentes. De hecho, el tema ovni ya es un conjunto de fenómenos, no es un fenómeno como tal, ¿no? Uh-huh. Como suele decirse siempre se habla de fenómeno ovni, creo que es una equivocación. Sino hablar de fenómenos ovni, porque los fenómenos son todos y cada uno de ellos, o han de ser, digamos que analizados por separado. Entonces, hace años y hasta hace no demasiado, yo pensaba que eran temas totalmente diferentes. Y es cierto que con el paso del tiempo me he ido encontrando con casos y hubo compañeros que me dijeron, oye, pero tú no sabes que hay un vínculo entre parapsicología y ufología, en tanto en cuanto personas que han visto ovnis o han sido sobre todo testigos de un encuentro cercano luego han sido partícipes de fenómenos poltergeist. Era algo que yo desconocía, había leído algo sobre el tema, pero yo en primera instancia no lo había comprobado, y con el paso del tiempo lo comprobé y descubrí que me había equivocado y que estaba equivocado, con lo cual sí creo que hay una mínima relación en algunos casos, no en todos, de hecho en la minoría de ellos, entre avistamientos o encuentros de tercer tipo en lo que respecta al tema ovni y posibles o probables sucesos de tipo poltergeist a posteriores sufridos por el testigo. En lo que respecta a la paraufología, yo creo que su máximo exponente fue José María Casas Huguet. Yo tuve ocasión de entrevistarle en su día. Y es un término curioso que reacciona de una forma muy compleja, muy, muy extraña, pero creo que también interesante. Ya hablamos de filosofía pura y dura, esa relación que hay entre la parapsicología y la ufología. Se puede compartir más o menos, no deja de ser una teoría personal que nos puede hacer reflexionar, pero son muchos los investigadores que creen que es una teoría interesante. Por ejemplo, gente como Moisés Garrido Vázquez, ¿no? Por citar uno de los investigadores o divulgadores más activos actualmente, que se muestran hasta cierto punto herederos de la forma de pensar de Casas Huguet, ¿no? Y creo que es interesante, independientemente de si no estamos de acuerdo. Creo que lo interesante es conocer diferentes visiones, diferentes teorías, de las cuales, todo hay que decirlo, creo que andamos un poco peces, andamos mal de trabajo de campo, pero tampoco andamos muy bien de teorías interesantes o con mínimo de fundamento. Si hablamos de teorías estúpidas o absurdas de la exopolítica, evidentemente nos sobran, ¿no? Sí, claro. Además son las que más suenan a veces. Sí, por desgracia. Que uno las tenga más pero en la cabeza. Yo creo que también estamos un poco faltos de esa filosofía, que yo no ejerzo, cuidado, ni tengo previsto ejercer en los próximos años, porque lo mío es el reporterismo. Yo soy uno de esos coleccionistas de casos que somos tan criticados normalmente por los filósofos, ¿no? Pero yo creo que ambas cosas son importantes. Es importante el trabajo de campo, es importantísimo el trabajo de gabinete. Creo que el investigador o el reportero todoterreno debería hacer ambas cosas. El trabajo de campo no debería ir nunca exento de trabajo de archivo. Y por desgracia eso pues brilla por su ausencia en España. Es una cosa que yo he visto. Pueden estar o no de acuerdo con lo que yo digo. Hablo de lo que yo he visto. Y que siempre hay esa guerra entre el trabajo de campo y el trabajo de salón, ¿no? El tuyo es más bonito, ¿no? El mío tuyo es más feo. Tú no te levantas del sillón, tú sí, tú no. Que estoy de acuerdo en gran parte. Yo, evidentemente, me marco quizá más en esa corriente que defiende a ultranza el trabajo de campo, puesto que el trabajo de salón al final depende del trabajo de campo. Es curiosísimo esto, ¿no? Al final, no sé, es muy llamativo. Pero considero que hay que estar abierto a todo tipo de perspectivas, a todo tipo de teorías, a todo tipo de pensamientos, para enriquecer lo que creemos saber y que posiblemente, o en lo que posiblemente estemos equivocados. Yo creo que es algo que debería tenerse en cuenta y que por desgracia normalmente no suele hacerse. Por lo tanto, en respuesta a lo que comentabas, ¿hay relación entre ufología y parapsicología? Yo creo que en ciertos casos la hay, en otros no tiene nada que ver, pero tanto si crees que no hay ninguna relación como si no lo crees y tienes argumentos para defenderlo, considero indispensable que sean conocidos los dos. Al menos bajo mi punto de vista, y creo que nada ha de ser reprochable, ni la forma de trabajar de unos ni la forma de trabajar de otros. De hecho, para poder criticar una forma de trabajar antes hay que conocerla. Y es Vox Populi, no solamente en el mundo del misterio, ni en el periodismo del misterio, ni en el periodismo generalista, sino en nuestras propias vidas, el hecho de criticar algo que ni siquiera conocemos simplemente porque hemos oído campanas y no sabemos dónde, ¿no? Bueno, también es muy typical Spanish a veces. Sí, total y absolutamente. No, ni vosotros os libráis, que estáis casi en África. Ni siquiera. ¿Qué te voy a decir? Qué difícil debe ser, porque tú nos has confesado que no lo eres y yo te confieso que tampoco lo he sido. Qué difícil tiene que ser para un testigo de un fenómeno ovni hallar una descripción que más cuadre con aquello que está viendo, que a veces ve de manera fugaz
y que pues no cuadra, no casa con lo que se supone que conoce o ha conocido en su vida. Desde estatuas voladoras, calaveras de fuego, son algunas de las descripciones que los testigos te han reportado en algunos de los casos que tocas en tu libro. Sí, efectivamente. Y no solamente lo que reportan, sino la importancia y la interpretación que ellos le dan. Aquí entramos en un tema fascinante, Sí, genial, sí, señor. que no se suele tratar normalmente, y es el factor humano posterior del testigo después de un avistamiento. Voy a intentar resumir mucho, no lo voy a conseguir, pero al menos lo voy a intentar. Efectivamente, las descripciones de los testigos son muy variopintas, pero están ahí. Un caso que voy a contar muy rápido y muy significativo. En Caravaca de la Cruz, Murcia, yo recojo un caso de una señora que me cuenta cómo sus antepasados veían estrellas, según sus propias palabras, que se corrían, o sea, que se desplazaban de forma inexplicada, y esas estrellitas terminaban formando una cruz de Caravaca en el cielo. Claro, cualquiera que lo escuche dirá, esta señora está mal de la cabeza. Pero cuidado, porque aquí hay algo muy interesante, y es que, curiosamente, según reportaban varias personas, las estrellas formaban una cruz de Caravaca en el cielo del Caravaca de la Cruz, que es el pueblo de la Cruz de Caravaca, en Murcia, ¿no? Dices, ostras, aquí hay un punto de partida interesante. Y ahora voy más allá. En enero de este año, con una compañera, con Lourdes Gómez, íbamos a recoger casos OVNI a las Urdes, o en las inmediaciones de las Urdes, en las cercanías también. Y recogíamos un caso en Pino Franqueado, en un pueblo urbano, de un señor que decía cómo en agosto de 2014, hace 2 años, se encontraban con un objeto que en principio se desplazó de forma rectilínea hasta quedarse parado durante varios minutos, suspendido, y empezar a subir de forma en ángulo prácticamente recto hasta desaparecer súbitamente y fundirse con las estrellas. Estas son las palabras literales del testigo. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Sí, curioso. Desde luego. Lo fascinante no es solamente el caso, ni cómo llegamos a él, te lo podría contar, pero nos iríamos mucho de margen, ¿no? Lo interesante es que cuando él lo vieron más personas con él. Y una de las personas con él, concretamente su cuñada, dijo, eso es cosa de las brujas. Año 2014. Increíble. Año 2014, una cosa que podemos identificar como objeto volante no identificado por cualquiera, ya no entramos en interpretaciones, esta señora dice que es cosa de las brujas. Y algunas personas dirán, esta señora, otra que está mal de la cabeza, pero ¿cómo va a ser de las brujas, hombre? Si está claro que es algo extraterrestre. Oye, ¿y si eran las brujas? Sí, exactamente. ¿Cómo lo ¿Y sabes? si los que estamos equivocados somos nosotros, ¿no? Me parece algo muy interesante y que da un giro importantísimo y, por desgracia, poco divulgado de lo que tiene que ver con el tema OVNI, y podríamos hablar de otros temas. En las Urdes también me encontré con casos, además 2 por separado, con testigos diferentes que me hablaban de unos fenómenos muy parecidos. Persianas, que se abrían y se cerraban solas, puertas que se abrían y se cerraban, golpetazos como de balonazos dados en las paredes, que no paraban ni de día ni de noche. En ambos lugares tuvieron que llamar al cura del pueblo para bendecir la casa. Claro, cuando preguntamos a los oyentes de qué se puede tratar, algunos de ellos o la mayoría dirá, buah, eso es un caso poltergeist o un caso de infestación. ¿Sabes cuál era, en este caso, la protagonista o las protagonistas de este tipo de fenómenos? ¿Sabes quién estaba detrás, según los testigos? Ricardo Iglesias en Aceitunilla por un lado y Hermellín de Librada en Nuño Moral por otro. Las brujas. Eran cosas de las brujas, pero no solamente de las brujas, sino de la bruja Manuela. O sea, ponían nombres y apellidos a las personas. Cuando tú te vas, por ejemplo, a un lugar como Ladrillar, conocido especialmente por la literatura del tema por el famoso duende, que finalmente no era un duende, era un pájaro, que eso pasa cuando vas allí, preguntas y te cuentan la historia como tal. Y empiezas a preguntar, y un señor que se llama Gregorio Iglesias cuenta como de pequeño, cuando dormía con sus padres, entró una lucecita por la ventana, una luminaria. La madre, cuando vio aquello, zapatilla en ristre, empezó a pegar zapatillazos, aquello zaca, y aquello se dividió en diferentes lucecitas y salieron por la ventana por la que habían entrado. Y su madre y su padre decían, esto es cosas de las brujas. Y cuando al día siguiente veían una persona que ya consideraban ellos previamente o que estaba señalada del pueblo como bruja con un ojo morado, decían, esta es a la que le dimos anoche, ahí está la prueba con el ojo morado.
es que eso no me lo he encontrado yo hace 2-3 años. Y cuando esa persona te dice, una persona que es de allí, que es de Adriar, pero que vive en Madrid y que se desplaza allí prácticamente todos los fines de semana, que muchas de las veces vuelve con un orzuelo porque pasa muy cerca de la casa de lo que él considera que es una bruja, año 2013 te estoy hablando, Juan Carlos, dices, no tenemos ni idea de nada. De nada. O sea, no hemos hecho todavía nada comparado con lo que se puede hacer. Las interpretaciones que se le dan en según qué sitios son absolutamente fascinantes. Y aunque algunas personas se las pueden tomar a pitorreo, puedan creer que no tienen ningún sentido, pueden dar un giro más importante de lo que la gente cree, de lo que algunos consideran inequívocamente como extraterrestre. Y casos de estos tengo varios de ellos. Estos que he comentado los comento en el libro y hay otros tantos, ¿no? Es decir, casos que dices... Un caso, por ejemplo, mira, hace poco estaba en Santander presentando el libro, ¿no? Y ahí narraba un caso que recogí hace unos años en Zobarzón, en un pueblo de Cantabria. Una señora, se llama Emi, me contaba como en el año 1979, durante varios meses, en el Valle del Cayón, allí en Cantabria, una serie de luminarias se veían en las montañas, salían, entraban, hacían una serie de movimientos extraños, lo veían de lejos. Cuando se acercaron, algunos de ellos creyeron ver incluso personas dentro de lo que era la luminaria. Y días después de aquello, de empezar a comentarse eso, empezar a llegar personas en masa de otros pueblos, porque ellos lo que querían era ver a la Virgen. Porque alguien les había dicho que se estaba apareciendo la Virgen cuando el fenómeno a simple vista o en primera instancia no tenía nada que ver con una aparición mariana. Pues esta señora me contaba, pues con un atisbo de emoción cuando lo decía, dice, es que nos fastidiaron, nos fastidiaron la vida, es decir, nos pisaron los praos, nos destrozaron los panojales. Claro, era un pueblo muy pequeñito que vivía de la agricultura, yendo al campo y a rezar a una Virgen que era inexistente, que lo que había en primera instancia simplemente era una serie de luminarias, pero alguien debió por interpretar que aquello podía ser un fenómeno religioso y empezaron a llegar en masa personas de otros pueblos diciendo que querían ver a la Virgen. Y todo empezó con un asunto ovni. Quiero decir, son temas y de estos hay montones y montones de ellos, algunos de ellos inexplorados todavía o desconocidos, ¿no? Si esta señora no se llega a acercar a mí después de una conferencia porque le gustó una cosa que comenté en una mesa redonda, precisamente en defensa de la importancia de la recogida de los testimonios y demás, se hubiera perdido y prácticamente nadie la hubiera conocido, si quizá alguna persona a nivel local, ¿no? Quiero decir, sabemos tan poco del tema y creemos a veces saber tanto que uno llega a plantearse seriamente qué es lo que estamos haciendo mal, o bueno, empezaremos más bien diciendo por qué cosas estamos haciendo bien, porque queda mucho por saber, mucho por averiguar, mucho por indagar y también, todo hay que decirlo, mucho por investigar, ¿no? Y tú bien apuntas, cuando tienes 4 respuestas para una sola pregunta, eso significa que no tienes ni idea de qué va. Claro, claro. Y ¿por qué nunca se va a llegar a establecer? Hay quien dice, es que los coleccionistas de casos seguís siempre recogiendo casos y preguntando al testigo de qué color era la luz o de qué forma o cómo era. Ya eso no importa. Eso ya tenemos montones de casos. Hay que sacar conclusiones. Pero señor, ¿cómo vamos a sacar conclusiones si resulta que cuando creemos que hemos encontrado un patrón común entre varios casos, luego llega otro y nos lo rompe? O nos lo parte en dos, o le da un giro de 180 grados, casos que están mínimamente documentados, casos sin mucha documentación, pues pueden pasar simplemente a una narración, pero quizá no pasen una criba de un, digamos, documentalista con un mínimo, o que tenga un filtro, un mínimo de rigor, ¿no? Pero hay casos así que cuenten esos parámetros bajo mi punto de vista. Y el problema está en que no encontramos un paralelismos entre ellos, con lo cual es muy complicado, es muy frustrante porque es reconocer que todavía queda mucho por hacer y que no tenemos ni puñetera idea de lo que hay detrás del tema OVNI. Nos hemos ido a OVNIs, pero también lo podemos plantear con el tema de los presuntos poltergeists, aparecidos, etcétera, que misterios y fenómenos hay muchos de estas características y nos pasa casi que lo mismo con todos ellos, ¿no? Exacto. ¿Y cuántos se habrán confundido tal como estamos planteando ahora? ¿Vale? ¿Cuántos fenómenos que pudieran estar relacionados con la parte paranormal, vamos a decirlo así, pudieran tener una relación más ufológica, sea lo que sea uno y lo otro, y al revés? O sea, a fin de cuentas, aunque hablemos de fenómenos distintos, el periodista o el investigador, su metodología tiene que ser la misma, o sea... sí, bueno, por lo menos, si no es la misma... Si no la metodología, sí al menos la filosofía, digamos el matiz con el que tiene que trabajar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo insisto, mi forma
de verlos más simplista, porque yo lo hago desde un punto de vista reporterista, o en algunos casos contados, donde quizá voy más allá, porque entre otras cosas se puede ir más allá. Pero yo creo que la metodología de cada uno es respetable siempre y cuando siga un mínimo de rigor a la hora de, por ejemplo, recoger un testimonio. Tú no puedes hablar con un señor y preguntarle si el ovni era verde, porque estás influyendo en lo que te va a contar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Hay que preguntar de qué color era, o si tenía algún color, más bien, sería lo más correcto, ¿no? Yo mismo me he equivocado, he incurrido en algunos fallos hace muchos años cuando recogía casos, gracias a hablar con personas pues como Juanjo Sánchez Oro, como Manuel Carballal, José Juan Montejo, Moisés Garrido, Antonio Luis Moyano, personas que quizás se plantean estos temas de un punto de vista un poquito, o bueno, bastante más escéptico de lo que yo me lo planteo, siempre desde sano escepticismo, todo hay que decirlo, en alguno de sus casos, en otros somos un poco de la misma cuerda, ¿no? Es cuando te planteas y dices, ostras, es que a lo mejor lo estoy haciendo mal. Yo creo que también hay que ser humildes, ser autocríticos y darnos cuenta de que hay personas que pueden tener planteamientos diferentes a los nuestros y enseñarnos cosas que hasta entonces desconocíamos. No, aquí parece que en este mundillo hay como una especie de ego insalvable por el cual tú no puedes decirme a mí lo que yo hago mal. Oye, pues yo creo que de todos o de prácticamente todos se puede aprender algo. Hay gente de la que cuando te dice 4 cosas te das cuenta de que no tiene ni puta idea, ¿no? Porque bueno, hay cosas que se atisban cuando llevas unos añitos en esto, pero hay otros que aunque no comulguen con tu forma de ver las cosas, pueden aportar diferentes maneras de actuación cuando tú ni siquiera te las habías planteado. A mí me ha pasado, yo creo que hay un aprendizaje continuo. Y fíjate, hay personas que dirán, jo, qué desesperante que llevéis tantos años detrás de un misterio o de un conjunto de misterios y no hayáis llegado a una conclusión. Yo le daría la vuelta. Quizá lo interesante no es el sacar o no una conclusión, sino el camino que recorres para intentar sacarla, ¿no? Yo creo que también eso es una reflexión importante o interesante. Lo que aprendes quizá lo importante no es lo que descubras, sino lo que aprendes por el camino a la hora de intentar descubrirlo. A veces descubriremos que es un fraude y en otras ocasiones no sabremos descubrir lo que es, lo cual no significa que sea algo inexplicable, sino que a día de hoy es inexplicado. Lo importante yo creo que es el compartir diferentes formas de metodología, el debatir constantemente, incesablemente de cómo llevarla a cabo. Yo creo que los debates son interesantes y todas las visiones han de ser conocidas o prácticamente ninguna desdeñada, insisto que siempre hay excepciones, ¿no? Y que creo que es ese camino a seguir. Claro, algo que es enriquecedor. Esto sí es una cuestión muy curiosa que me resultó esta alegoría que hiciste a una serie también mítica y a la que tú le guardas un gran cariño, por lo que confiesas. El CSIC tenía una suerte de Mulder y Scully encargados de la investigación de fenómenos o de casos ovnis. Sí, efectivamente, esto es algo que se desvela a Fernando Rueda en el prólogo de un libro, yo creo que indispensable para todos los que nos dedicamos a estos temas y prácticamente inencontrable a la par. Esto sí que es casi un incunable, como es el libro Ufolix, que editó El Ojo Crítico, ¿no? Con Manuel Carballal al frente, y en el que se exponían montones de documentos, eran solamente documentos y documentos y documentos divididos en diferentes capítulos que habían sido filtrados de diferentes estamentos, ¿no? De militares, Casa Real, servicios secretos, etcétera, etcétera. Y en el prólogo de ese libro, Fernando Rueda da esta información que nos pilló a todos de sorpresa y que ahí aparece. No solamente eso, sino que yo también en el libro documento como Casa Real siempre ha estado interesada en estos temas, y no hablamos del interés que ha tenido nuestra reina Sofía, sino incluso yo documento como el príncipe, por aquel entonces príncipe Juan Carlos, primeros de los años 70, había establecido o había puesto fecha a una reunión entre personas de la Casa Real y varios ufólogos como Manuel Osuna, Julio Marbizón o JJ Benítez para debatir o discutir sobre la importancia que podía tener el fenómeno ovni o de la catalogación de este asunto por parte de ciertos estamentos del Estado, reunión que posteriormente se acabó posponiendo porque por aquella época, en noviembre de 75, pasó algo importante, y es que falleció Francisco Franco, con lo cual la reunión se pospuso indefinidamente, pero demuestra que incluso el propio príncipe, siendo rey, el rey siendo príncipe, Juan Carlos, ya estaba interesado en estas cuestiones, y ese interés ha sido también ampliamente probado y documentado también por periodistas como JJ Benítez en los años sucesivos y prácticamente hasta nuestros días, ¿no? El interés de ellos reyes por estas cuestiones, sobre todo de la reina, siempre ha estado ahí. Y ni que decir tiene del caso de los militares y de la desclasificación no venida en 92 que llevó a cabo el Ejército del Aire, ¿no? Hay un interés militar cuando se desclasifican 92 expedientes, y también desvelo la relación que hubo entre Ballester Olmos
el CEI de la época, que también era muy desconocida, y ese tipo de documentos, ¿no? O sea, yo creo que eso da a entender que el tema OVNI no es solamente un tema que interesa a los indagadores, a los periodistas como yo, o a los investigadores o a los aficionados, sino que también a las altas instancias. ¿Quiere decir que hay una inteligencia extraterrestre detrás? No, no necesariamente. Simplemente decir que hay algo que nos sobrevuela, que no sabemos lo que es y que de alguna forma está vulnerando un espacio aéreo que de alguna u otra forma estamos pagando todos los españoles con nuestros impuestos, ¿no? Exactamente. Y de un modo u otro, que una institución... Lo que pasa es que, claro, eso sí llama la atención. Porque muchos, cada vez menos, pero muchos declaran que el fenómeno OVNI, para tocar, ya que estamos hablando de él, pues es cosa de tontos, ¿vale? Y al resto de la gente inteligente estas cosas no les interesan. Y eso ni es verdad, porque muchos casos vienen por parte de personal cualificado, y por otro lado, porque ha interesado a las instituciones como algo importante, no porque sea, como bien apunta, de procedencia extraterrestre, sino porque de un modo u otro está poniendo en jaque su cometido, que es protegernos. Efectivamente, tú lo has dicho muy bien. Yo creo que la respuesta está en la propia reflexión. Algo sobrevuela nuestros cielos, como decíamos, no sabemos lo que es, hay que dar explicaciones. Es algo incómodo y hay que saber o hay que intentar averiguar lo que hay detrás. Ese es el auténtico interés militar en el tema OVNI, no ocultar pruebas que desvelan que es extraterrestre. Yo creo que los tiros no van por ahí, creo yo, insisto que me puedo equivocar. Creo que ni los propios militares saben qué hay detrás del tema. Incluso conozco casos en que los militares de alta graduación han preguntado a los investigadores sobre el tema, oye, ¿qué hay detrás de esto? Y el investigador dice, pues mira, no lo sé. Dice, pues vaya mierda de ufólogo que eres. Pero sí, ellos tampoco lo saben. O sea, quiero decir, hay menos ocultación en ese sentido de lo que creemos y más desconocimiento por las entidades militares de aquello que seguramente el aficionado medio tenga más información del tema que el militar de turno. Luces rojas. Sé que tuviste pues implicado un poco en el proceso de producción de la película, pero más bien como, digamos, como consultor. Sí, efectivamente, Luces Rojas, tuve la suerte de que Rodrigo Cortés me pidiera asesoría, sobre todo de tipo documental, y se la facilité pues para elaborar un guión que resultó ser fantástico y para mí, ¿no? Bajo mi punto de vista, la mejor película que se ha hecho sobre la investigación de este tipo de anomalías. Habrá quien diga, bueno, claro, para ti te parece la mejor película porque ayudaste a asesorarla. Yo creo que es más bien al contrario. Cuando tú asesoras algo, esperas que el resultado sea óptimo. Y normalmente el nivel de exigencia suele ser bastante mayor. Y yo creo que en este caso, el nivel de exigencia que teníamos, tanto mi compañero Manuel Carballal, que también asesoró la película en líderes, sobre todo de ilusionismo, y en mi caso también, que como te decía, ya asesoré a nivel documental, creemos que el resultado es espectacular y tenemos que decirlo así, ¿no? Y creemos que Rodrigo Cortés, que es la persona encargada de la escritura de guión y de la dirección de la película, hizo un trabajo magnífico, con una trama genial, unos personajes fantásticos y con un giro final muy interesante que te hace replantearte muchas cosas, que es lo que nos gusta, ¿no? Al fin y al cabo, los que nos aficionamos a estos temas. Una película fantástica, por cierto, con Sigourney Weaver a la cabeza. Y Robert De Niro como el medium mediático, vaya, que casi recuerda un poco al caso de Anne Germain. David, ¿cualquier persona, cualquier español puede llegar a ser espía? Cualquier español no, pero cualquier español puede optar a serlo. En el último capítulo del libro, efectivamente, hablo de la historia de José, que es un nombre que doy por un motivo de seguridad, de una persona que pues mandó su currículum a la página web del CNI, por eso cualquier español puede optar a ese puesto, pero claro, no cualquiera es capaz de pasar, para empezar, la criba inicial por la cual tienen que llamarte y cumplir una serie de requisitos. Y luego las diferentes pruebas a las que se te ponen en diferentes en un proceso de formación que tiene varias etapas y que tienes que ir pasando. Tiene 3 etapas por un lado, luego tiene lo que es la formación en sí, que tiene lugar en uno de los lugares favoritos de los conspiranoicos españoles, como es la finca del Doctor, que está fincada en Manzanares, en Ciudad Real, y luego posteriormente ya lo que es el curso de
más que de formación, lo que es el adiestramiento en la academia, ¿no? Pues conocí a una persona que pasó prácticamente pasó todo el proceso de formación y cuando estaba en el adiestramiento decidió que no quería dedicarse a eso, ¿no? Y conseguí que me contara pormenorizadamente todo el proceso, desde que él manda el currículum hasta que se le llama y todas las pruebas que tiene que pasar, tanto teóricas como físicas y psicológicas, que son bastante duras, y esto lo remarco para que la gente o los oyentes entiendan cuando decía aquello de que quizá todos los españoles pueden optar al puesto, pero no todos pueden conseguirlo, porque Quizás más son fácil, realmente complicadas, ¿no? quizás será más fácil hacerse astronauta, que también tiene unas pruebas físicas bastante Pues, complicadas. hombre, no sabría decirte, pero posiblemente la cosa esté ahí. Hay que entender que para formar parte, para ser agente operativo, estamos hablando de una persona que optó el puesto de agente operativo, de agente de campo, ¿no? No tanto un puesto de analista, que si eres muy, muy bueno hablando una serie de idiomas desconocidos, tienes muchas papeletas de que te contraten como analista en el CNI, en nuestro Centro Nacional de Inteligencia, en nuestro Servicio Secreto Español, ¿no? Al ser agente de campo, yo creo que los requerimientos generales son mucho más exigentes y las pruebas, tanto, insisto, físicas como psicológicas a las que se les someten, en este caso, a los futuros agentes, lógicas por otro lado también, porque hablamos de algo especialmente complejo y complicado, como es ser agente operativo de un servicio secreto, pues son muy complejas, son muy duras, muy complicadas, y en esa entrevista que me concedió esta persona, pues contamos aquello que no se puede contar. Estamos haciendo pública la chuleta del examen a espía, para que nos entendamos, ¿no? Pero el periodista también está para eso, para contar cosas que no se pueden contar, porque si no, esta profesión no sería lo que es. Sí. David, en tu libro pues hablas de, y se nos quedan en el tintero, pero ya hay que terminar. José Luis Jordán Peña. Me puedes preguntar por lo que quieras y yo te responderé rápidamente. Venga, ponme a prueba. No, quizá vamos a hacer un repaso rápido del resto de contenidos que no cabrían en esta entrevista porque la harían eterna. Pues nombrar, por ejemplo, bueno, lo has nombrado en varias ocasiones, como a Falsini, a José Luis Jordán Peña, yo qué sé, Raymond Moody, Juan Ignacio Blanco, casos de fenómenos poltergeist, de fenomenología de tipo, bueno, de fantasmogénesis. Dedicas un capítulo bastante amplio a las urdes. Dos de ellos, de hecho, también. Sí. Dos de ellos. Es que y Asurdes en un capítulo es casi inabarcable. Lo es en dos, imagínate en uno. Sí. Sí, también hablamos de la Ouija, hablamos de experiencias cercanas a la muerte, hablamos del periplo de un inventor con esa famosa máquina que antes citabas, RF5000, que creyó en la posibilidad de un generador que desafiaba las energías fósiles y las amenazas de muerte que ello le conllevó. Es un tema que tratamos en exclusiva en Dimensión Límite y pues lo pongo por escrito en Dossier de lo Insólito. Son muchísimos temas y que cada uno de ellos algunos nos llevarían a un par de horas de programa y otros nos llevarían a una decena. Sí, por lo por menos. decirte, el tema de Germain, por ejemplo, en radio le dedicamos 10 horas. El tema de Belmez, y eso que no está todo lo que luego averiguamos y aparece en el libro, y le dedicamos más de 6. O sea que, como comprenderás, son temas muy complicados y que nos llevarían largo tiempo, no solamente a hablar de lo que yo he indagado, sino posiblemente a que tú me preguntas cosas en las que yo no he caído y que nos puedan llevar a un debate también muy interesante, ¿no? En la descripción de este vídeo colgaremos todos los enlaces referentes al libro en concreto y cómo conseguirlo y toda la información que pueda ser pertinente sobre ti, sobre David Cuevas, sobre el autor. Pero si quieres también podemos dar algún dato de contacto porque, hombre, como bien apuntas, tú recoges casos y eso es lo que te mueve, eso es lo que te da vida. Pues si desde aquí, desde Caestio Omnia, podemos aportar ese granito de arena y que cualquiera de nuestros no sé si decir los televidentes, porque esto no es para televisión, quieran ponerse en contacto contigo y trasladarte su experiencia, pues si te parece colgaremos también, pondremos enlace a algún correo electrónico. Lo digo con tu autorización, por supuesto. Sí, no, de hecho en el libro yo pongo públicamente un correo electrónico, sobre todo dirigido a aquellas personas, o bien que quieran hacer cualquier tipo de crítica o comentario al libro, o bien, sobre todo, que quieran contar algún tipo de experiencia de ese tipo, que yo estaré encantado de recogerla y a poder personalmente, a poder ser personalmente. Correo electrónico es dimensionlimite@gmail.com, dimensionlimite@gmail.com, y ahí estaré encantado de atender a todas las personas que quieran escribirme y que quieran saber cualquier tipo de cosa, cualquier duda que yo les pueda mínimamente resolver, así como, insisto, narrarme casos, que es lo que más me llama la atención, ¿no? David, ya te dejo tranquilo.
llega el momento de la despedida. Gracias por inaugurar este primer apartado de entrevistas de nuestro canal. Vaya, hombre. O sea que soy el Eres inaugurador. el primero, sí. Esto se avisa para decirte que no y decirte hombre, que sí a la segunda. Quería dejarte. No quería meter más presión en la entrevista. La responsabilidad. No, que va. Ha sido todo un placer, la verdad, leer ese tipo de casuística ovni, que es mi fenómeno favorito. Supongo que lo sabes, no sé si se habrá notado en la entrevista. Y además es compartido también. Yo considero que es el misterio de misterios y dedico, yo diría que aproximadamente un 30%, 30-40% del libro de una forma o de otra a hablar del tema ovni, ¿no? Y por supuesto te doy las gracias por compartir estos minutitos, que no son minutos, son 2 horas, con Caesti Omnia y con nuestros seguidores, pues llenos de misterio, de intrigas y sobre todo de mucho espíritu crítico. Pues gracias a vosotros, gracias a ti especialmente, Juan Carlos, porque considero que hacer un espacio de estas características fomentando el espíritu crítico es algo muy desagradecido, ya lo irás viendo. Ya verás. Es algo no especialmente popular, pero creo que es igualmente necesario. Lo impopular que es el tema es directamente proporcional a lo necesario que se suscita, ¿no? El análisis de estas cuestiones que tanto nos gustan desde el punto de vista crítico. Así que yo te animo a seguir adelante y bueno, pues estoy convencido de que vas a hacer entrevistas súper interesantes a gente también muy interesante y no todos tan conocidos como debiera. Así sea. Caesti Omnia, David. Pues Caesti Omnia, Juan Carlos, hasta la próxima. Un abrazo. Otro.